la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles fueron la doctrina de los apóstoles? Ese es el primer punto que debemos permanecer cada uno de nosotros. Si es pastor, quieres tener una iglesia gloriosa, quieres tener, bendito sea el nombre, una iglesia con señales y con milagros, entonces te conviene, punto número uno, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Punto número dos, en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir comunión? Debe haber unidad, debe haber entre nosotros, debe haber comunión, o sea, debe haber una conversación. Amén, hermanos. Debe haber esa comunión los unos a los otros, debemos tener. O sea, si a alguno le falta algo, le está pasando algo, entonces es necesario que, bendito es el nombre de Jesús, es necesario de que, gloria al nombre de Jesús, podamos entrar en comunión los unos con los otros. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. Cuán importante es, hermanos, la comunión unos con otros. ¿Cuánto bendicen al nombre de Jesús? Gloria a Dios. Entonces, importante es, hermanos, que la Biblia nos habla cómo obtener una iglesia gloriosa. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen al nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, para eso uno debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles, y número dos, en la comunión unos con otros, y luego en el partimiento del pan. O sea, debemos ser compartidos, o sea, debe haber compartimiento del pan los unos con los otros. ¿Amén? O sea, debe haber esa unidad, estar unánimes también en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir? Que debemos reunirnos para compartir el pan los unos a los otros. ¿Amén, hermanos? O sea, debemos ver cómo nos sentimos cuando compartimos el pan todos juntos. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Si es que hay esa unidad, ¿no? Si es que hay verdaderamente esa comunión, ¿no? De repente hay desigualdad. De repente en ese momento, bendito es el nombre de Jesús, algunos hermanos o algunas hermanas dicen, bendito es el nombre de Jesús, pues yo no siento cómo compartir el pan, o no puedo compartir el pan. Amén, hermanos. ¿Cuánto es el nombre de Jesús? Amén. Es importante eso, hermanos queridos, de que debe haber estas cosas en una iglesia gloriosa. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Cuán importante es que haya, hermanos queridos, en cada uno de nosotros el temor. O sea, ¿qué quiere decir? En la iglesia debe haber temor. En cada cristiano o en cada cristiana debe haber temor. Porque si no hay temor, entonces no puede haber una iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Cuando hay temor en la hermana, cuando hay temor en el hermano, entonces pues estás en la iglesia verdadera. Pero si estás en donde no hay temor, donde las hermanas no tienen temor a Dios, donde los hermanos no tienen temor a Dios, sino que viven como quieren vivir, entonces no estás en una iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Estás en cualquier cosa, pero menos en una iglesia, ¿bien? Donde no hay temor, entonces no puede haber crecimiento en la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Para que haya crecimiento en una iglesia tiene que haber temor. Segundamente, de que debe haber, gloria al nombre de Jesús, maravillas. ¿Cuáles son las maravillas que deben haber? Los milagros, las señales, las sanidades, las liberaciones. Eso debe haber en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No solamente en el pastor, no solamente, bendito el nombre de Jesús, en el líder, sino en cada uno de nosotros. Esas maravillas se deben demostrar en cada uno de nosotros. No puede haber solamente en algunos,
tiene que haber en todos nosotros. ¿Cuántos alaban al nombre de Gloria a Jesús? Dios, gloria a Dios. Entonces, en hermanas, en hermanos, debe haber esas maravillas. Amén, hermanos. Gloria a Debe Dios. haber esas maravillas, debe haber esas señales, debe haber esos prodigios. ¿Por qué debe haber? Porque si estás en una iglesia gloriosa, entonces debe haber esas señales, debe haber esas maravillas. Cuando alaban el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Gloria a Dios. Pero si estás en una iglesia que no hay señales, no hay milagros, no hay prodigios, entonces no estás teniendo como pastor una iglesia gloriosa. Como líder, no estás teniendo una iglesia gloriosa. A ver, hermanos. Gloria a Dios. Y tú como miembro, no estás en una verdadera iglesia. A ver, hermanos. Estás en cualquier congregación, pero menos en una iglesia. ¿Cuánto bendicen al nombre de Jesús? Gloria a Dios. Estás congregando como cualquier lugar, como en cualquier lugar te ubicas y congregas ahí, pero más no, estás en la iglesia que es verdadera o en la iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuán importante es tener una iglesia gloriosa? Tiene que haber perseverancia en la doctrina, perseverancia en la comunión, unos con otros, bendito sea el nombre de Jesús, en las oraciones también decía, ¿no? A ver, hermanos, en las oraciones, ¿cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Y sobrevino temor a toda persona, a ver, hermanos, y había muchas maravillas, había muchas señales, había muchas, gloria al Señor, perseverancia. A ver, hermanos, ¿cuánto alaban al nombre de Jesús? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. Luego dice que debe haber, bendito es el nombre de Jesús. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. Para tener una iglesia gloriosa, tiene que tener todas las cosas en común. Si tú tienes una iglesia donde todas las cosas están en común, entonces esa es una verdadera iglesia. Pero si donde tú congregas hay desconformidad, no hay unidad, no hay comunión, entonces esa no es una iglesia. Es una congregación nada más, pero no es una iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene que haber estas cosas para que tú tengas una iglesia gloriosa, para que tú sepas que realmente estás congregando en una iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Esto debe haber, hermanos. Esto debe haber esta comunicación. Debe haber esa comunicación unos con otros. A ver, hermanos. Y deben haber las señales, los milagros. Gloria al nombre de Jesús. Y teniendo todas las cosas en común. Bendito es el nombre de Jesús. Pero si usted ve que no hay unidad, entonces no está en una iglesia gloriosa. Luego dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro, que debemos partir el pan en las casas, debemos hacer cultos hogares. Y cuando vamos a hacer culto hogar, debe haber partimiento el pan. Cuando alaban el nombre de Jesús. Porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿usted quiere tener una iglesia gloriosa? Pues déjeme decirle que tiene que empezar a partir el pan en los hogares, en las casas, tal como dice la iglesia. A ver, hermanos, ahí entonces habrá unidad. Ahí entonces habrá, gloria al Señor, una iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y dice que partían el pan por las casas, perseveraban todos los días en el templo. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Entonces debemos perseverar todos los días en el templo y en el partimiento el pan por las casas, y debemos comer juntos. ¿Cómo? A ver, la iglesia, ¿cómo debemos comer? La iglesia, que están vivos o están muertos. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos comer el pan? Se fue la iglesia, que está en vivo. Gloria a Dios. Debemos comer el pan, debemos comer la comida, dice, con sencillez de corazón y con alegría. A ver, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Por eso, ¿cómo debemos comer el pan? Con sencillez de corazón. Y alegría, amén. Con sencillez de
corazón. ¿Cuánto alaban al nombre de Jesús? Gloria a Dios. Si está vivo, alaben al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque los muertos ya no pueden alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y juntos con alegría y sencillez de corazón comían. Entonces es importante de que nosotros debemos comer en las casas con sencillez de corazón y alegría. Entonces ahí es una iglesia verdadera. Pero si usted está con una iglesia donde no comen el pan con sencillez, con alegría de corazón, entonces usted no está en una iglesia gloriosa. Usted está con donde su iglesia solo hay críticas, en su iglesia solo hay murmuraciones, en su iglesia solamente hay chismes, hay críticas, hay murmuraciones, pues usted no está en una iglesia gloriosa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Debe haber sencillez de corazón y alegría, y debe haber unidad, estar unánimes en todo tiempo. Gloria a Dios. Y perseveraban, dice, bendito es el nombre de Jesús, dice, y alababan a Dios, teniendo el favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. ¿Cuándo vas a tener una iglesia gloriosa? Cuando Dios va a añadir a tu iglesia los miembros. Cuando nosotros como iglesia tenemos el favor con el pueblo. Amén, hermano. Tenemos el favor con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Tenemos el favor. Yo no sé cómo usted vive, cómo vives con tu familia, cómo vives con tus hermanos, cómo vives con tus familias, con tus nueras. Yo no sé cómo lo tratas a tu nuera, cómo lo tratas a tu yerno. Yo no lo sé, pero más tú lo sabes. Cuando alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, no puede añadir Dios a una iglesia las almas que han de ser salvas cuando no hay unidad, cuando no hay perseverancia, donde hay pleitos, donde hay contiendas. Pues Dios no va a añadir nada de almas ahí. Cuando alaba el nombre de Jesús. Porque ahí no hay bendición. Porque ahí no hay salvación. Porque la Biblia dice que hay salvación donde hay unidad. Cuando alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mirar cuán bueno Cuán delicioso. y cuán delicioso es habitar los hermanos. Juntos en armonía. A ver, léalo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leerlo, la palabra de Dios. ¿Cuánto bendicen al nombre de Cristo? Gloria a Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde va a enviar bendición y vida eterna a Dios? Donde hay unidad. Gloria a Dios. ¿Dónde va a enviar vida eterna el Señor? Donde hay unidad. Gloria a Dios. Donde hay sencillez. Donde hay temor. Donde comes con sencillez y alegría de corazón. Ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Pero donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay chismes, pues ahí Dios no va a enviar nada. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. 10 años en una iglesia, 15 años en una iglesia y no hay crecimiento. 20 años en una iglesia y no hay crecimiento. ¿Y qué es lo que crece ahí más? Las discordias. ¿Qué es lo que crece más ahí? El chisme. ¿Qué es lo que crece más ahí? Las críticas, las murmuraciones. Eso es lo único que crece. Entonces tú tienes que escaparte de ahí. Escápate y busca una iglesia verdadera donde vivan sin pleitos, sin contiendas y sin chismes. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. Porque ¿dónde va a haber bendición y vida eterna? Donde hay unidad. Gloria a Cuando Dios. todos se duelen porque está uno enfermo. Amén, hermanos. Está delicado uno. Todos deben dolerse. Cuando alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Todos deben dolerse, hermanos. Pero si a veces, bendito es el nombre de Jesús,
No nos dolemos por uno por el otro, no estamos caminando en una iglesia gloriosa, sino que estamos caminando en cualquier congregación, mas no en la iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Si usted quiere tener una iglesia gloriosa, pues déjeme decirle, aquí hay requisitos para vivir y para tener una iglesia gloriosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Gloria a Jesús? Dios. Que Dios me los bendiga, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos que van a mirar por YouTube y nuestros hermanos que miraron en directo. Que Dios me los bendiga a los que están mirando y a los que van a mirar y a la iglesia esta noche en general. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábense al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos.